la idea de hoy es hablarles acerca de qué tan importantes son esos inhibidores de la PCSK9 desde la perspectiva del médico endocrinólogo y tal vez del cardiólogo, que es quien recibe gran parte de esos pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Tienes la palabra, Lucy. Claro que sí. Pile, una pregunta para ti como cardióloga, que eres finalmente quien se enfrenta al paciente ya con las complicaciones cardiovasculares que todos conocemos. ¿Cómo describes ese impacto que la diabetes genera sobre estas complicaciones? Bueno, pues yo les cuento que estamos enfrentados cuando un paciente tiene diabetes al infarto, a la falla cardíaca, a compromiso visual, al ACV, a la enfermedad arterial periférica, a la falla renal, a bastantes arritmias, inclusive a la muerte súbita y por supuesto a la muerte. ¿Eso qué significa para nosotros? Que cuando un paciente, a pesar de que tenga todas las intervenciones cardiovasculares al día, si la diabetes no está controlada, viene a convertirse en nuestro némesis. Y es aquí que es tan importante que reconozcamos a estos pacientes como grupo de muy alto riesgo cardiovascular. Con esto declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés. Y quisiera preguntarte, Lucy, ¿cuál es la diabetes? ¿Cuál es la relación que tiene la diabetes y el corazón? Claro que sí. Es claro para todos nosotros, tanto las guías de cardiología como endocrinología, así nos lo cuentan, que los pacientes con diabetes mellitus ya son de alto riesgo y los pacientes que tienen factores de riesgo adicionales, como lo veremos más adelante, se considera que tienen un riesgo cardiovascular muy alto, no únicamente de presentar un evento cardiovascular, sino el riesgo de muerte secundario a este evento es realmente muy alto, especialmente en los pacientes con diabetes tipo 2 y en los pacientes con diabetes tipo 1, que fue diagnosticada en sus primeros años de vida. Ellos después de los 40 años empiezan a presentar también un riesgo cardiovascular alto. La enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de mortalidad en los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes tienen un riesgo de 2 a 4 veces aumentado de presentar ACV y hasta 2 veces un aumento de riesgo de la mortalidad por infarto agudo de miocardio. 2 de 3 pacientes con diabetes van a desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica durante el curso de su vida y los pacientes que presentan un ACV teniendo diabetes, este evento, tanto ACV pues, o cualquier evento pues, cardiovascular, la enfermedad es más extensa, se asocia con un peor pronóstico comparada con la enfermedad general. Así como lo decías tú, la diabetes le agrega como una carga adicional a esta enfermedad. Y, un segundito, ya amplío un poquito aquí mi diapositiva. Como podemos ver en esta diapositiva, esto es un metaanálisis que incluyó 102 estudios prospectivos y básicamente lo que hace es confirmarnos que los números pues ya les conté en la diapositiva previa, y es que la diabetes en estos estudios prospectivos aumentó el riesgo de enfermedad coronaria, ataque cerebrovascular y muerte por enfermedad cardiovascular independiente de otros factores de riesgo diferentes, es decir, aún después de ajustar por los otros factores de riesgo, estos pacientes solo por tener diabetes se encontraban en un riesgo aumentado. Y esto se veía incluso de mayor manera en pacientes jóvenes y mujeres. Y la diabetes muchas veces la entendemos como una variable, como una condición dicotómica, pues tengo o no tengo los criterios para tener diagnóstico de diabetes, y eso está correcto, digamos, en muchas instancias, pero el riesgo que adiciona la hiperglucemia es continuo. Y vemos en este mismo estudio cómo los pacientes, aún sin tener criterios formales de diabetes, pero teniendo ya hiperglucemia en ayunas, el riesgo cardiovascular de alguno de estos eventos empieza a aumentarse progresivamente conforme los niveles de glucosa empiezan a aumentar. Entonces, es un continuo en el condicionar el riesgo cardiovascular. Y esto es una muy mala combinación, es decir, si tuviéramos estos pacientes solamente con diabetes, bueno, es un factor de riesgo y lo podemos manejar, pero estos pacientes normalmente, o los pacientes con diabetes, además de la diabetes, usualmente cursan con otras condiciones. Entonces, no solo es diabetes, sino
tienen hipertensión en mayor proporción que los pacientes que no, digamos, no diabéticos. Hay una mayor prevalencia de hipercolesterolemia, de hipertrigliceridemia, de bajo HDL, de tabaquismo y de otros factores de riesgo cardiovascular en comparación con población no diabética. Esto es una corte hindú, pero en general esto es lo que encontramos en la mayoría de poblaciones. Entonces, es muy frecuente encontrar dislipidemia en los pacientes con diabetes. Y no solamente está aumentado el riesgo de síndrome coronario agudo, sino también de insuficiencia cardíaca, de arritmias cardíacas y de muerte súbita en estos pacientes. Y bueno, Pili, además de estas condiciones de lo que ya hablamos, de la hipertensión, de la diabetes, de la hipercolesterolemia, ¿qué otros factores realmente aumentan el riesgo de estos pacientes? Bueno, Lucy, pues la verdad, pues primero recordar es entonces, paciente diabético, paciente de más alto riesgo, punto. Y paciente diabético no solo significa que solo ser diabético ya tenga un riesgo cardiovascular aumentado, sino que inclusive con tasas de prediabetes, ese paciente va a tener más infarto e inclusive su mortalidad puede aumentar. Efectivamente, Lucy, lo que nosotros podemos observar es que a medida que se van sumando estos factores de riesgo, la coexistencia de las entidades va a favorecer la aparición mucho más temprana de enfermedad tanto micro como macrovascular de manera precoz y severa. Este es un caso que no tiene un final bonito, así que nos vamos a ir deslizando a través de él porque sí que es importante entender la importancia de la razón por la que estamos en este conversatorio. ¿Por qué llevarlos a metas? Y además de eso, ¿por qué la importancia de si lo tenemos con inhibidor, darle la continuidad a la terapia como tal? Entonces, les voy a contar desde que era más joven, la gran mayoría de personas que conocen esta charla la conocen desde que ya está infartada, pero resulta que esta paciente debutó con diabetes a la edad de 45 años. Para ese momento tenía un LDL en 130, tenía una hemoglobina glicosilada en 6.6, es decir, debutó con diabetes muy jovencita y también tenía una tensión arterial de 145/95. En ese momento, pues dijeron, bueno, es una paciente diabética, no hay diabéticos como vamos a ver de bajo riesgo, así que la categorizaron como una diabetes con riesgo moderado. No les pareció muy importante el tema del LDL en 130, entonces le dijeron, tranquila, su merced, sus exámenes están bien, váyase para la casa. Funciona muy frecuentemente así, sobre todo en la atención primaria, en donde lo único que les dicen es hagan dieta y camine, porque no se les dice más, ¿cierto? O sea, en realidad, les puedo decir que conforme ha pasado el tiempo, yo también me he dado cuenta que caía en esa red de mentiras en donde yo la mandaba a la nutricionista y quedaba tranquila porque le quitaba las harinas, quedaba tranquila porque la mandaba a caminar 150 minutos sabiendo que inclusive eso pues no estaba bien indicado porque les estaba dejando solamente la indicación de ejercicio aeróbico cuando la parte de fuerza, resistencia, elasticidad es también muy importante en estos pacientes. Entonces, primer error, le dijimos que ok y no buscamos otras cosas importantes como los modificadores de riesgo que vamos a ver más adelante. En particular para Selma vamos a saber que ella tuvo una menopausia precoz y tuvo pues la pérdida de su periodo hacia los 40 años. Ella después comienza a fumar como una loca, como ustedes saben, ya llega a 55 años, su LDL ya va en 140, microalbuminuria está bien, un electro que está normal, ya tiene índice de masa corporal en 26 y su hemoglobina glicosilada, como pueden observar, pues obviamente no disminuyó con el tema de la diabetes, de la intervención nutricional y de la caminata, sino que pues ya estamos con una hemoglobina glicosilada en 7.3. Más adelante, y bueno, esto ya lo vamos a ver también, esta paciente teniendo en cuenta que además de eso tiene una evolución de la diabetes más de 10 años sin otros aparentes factores de riesgo, pues esta paciente inmediatamente queda catalogada como alto riesgo. Entonces, pacientes con reciente diagnóstico de diabetes es un riesgo de entrada moderado, ninguno va a ser riesgo bajo, ¿listo? Si esa diabetes tiene una evolución de 10 años, pero no tiene mayores factores de riesgo adicionales, es un paciente de alto riesgo, como en el caso de ella. ¿Qué pasó con ella? Pues le dijeron, listo, la vamos a enviar a nutrición, le iniciamos metformina, y resulta que a los 58 años, no pasaron más de 3 años, esta paciente se infarta. Y es aquí cuando yo la recibo, y es aquí en donde yo me doy golpes de pecho porque creo que
tuvimos casi 12 años para haber hecho intervenciones y no se hicieron. En ese momento, pues ya cuando nos llega a nosotros, es una paciente que en nuestra categorización de pronto es diferente, cambia un poco con el grupo de endocrino, que para ellos es grupo extremo, para mí es grupo de muy alto riesgo y que el extremo, ya se los voy a mostrar, es el más enfermo. Este paciente ya viene siendo categorizado como muy alto riesgo, ¿vale? Miren que para este momento tenía un LDL en 170, nunca le bajó con la dieta y la caminata, y la hemoglobina glicosilada va en 7.5 a pesar de que ella refiere una buena adherencia a la metformina. Bueno, Lucy, ¿cómo pudimos haber prevenido que esto ocurriera? Entonces, además de tener, como bien dijiste, todos los, digamos, esta suma de factores de riesgo no controlados, todos contribuyen, es decir, no se trata únicamente de controlar la dislipidemia, no se trata únicamente de controlar la glucosa, realmente todo debería estar en metas. Y si bien al final de la charla les contaremos cuáles son, digamos, las metas generales, hay 3 elementos que son fundamentales en el control de un paciente diabético. Uno, la hemoglobina glicosilada, si bien se puede individualizar, pero en la mayoría de pacientes una meta menor a 7% ha demostrado que disminuye el riesgo de complicaciones a largo plazo, pero pues como ya dijimos, esto es un continuo. Metas de presión arterial menor a 130/80, que no era el caso de, pues, o no se lograron en esta paciente, en su debut ella tenía una presión arterial elevada, perdón, ahí se nos fue hemoglobina glicosilada, presión arterial menor a 130/80, y la individualización de las metas de lípidos. Conseguir esta triple meta cardiovascular es clave para reducir las complicaciones cardiovasculares en todos los pacientes diabéticos. Al menos estos 3 pilares son fundamentales. Profundizaremos en la parte de lípidos, de cómo lo logramos. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y hay diferentes maneras, pues, de hacerlo. Las guías varían un poco, digamos, en términos de cómo los categorizamos, pero hay varias como premisas generales. Entonces, aquí utilizaremos la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología, quien divide a los pacientes en bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo, y finalmente una categoría extrema que mencionaremos adelante. Y es muy importante, ya vamos a ver dónde están metidos los pacientes diabéticos en estas categorías, y si bien tenemos escalas de riesgo como el Framingham, estas escalas no están calibradas y no aplican para pacientes con diabetes o con hipercolesterolemia familiar. Eso es muy importante que tengamos todos claro ese concepto, porque un paciente con diabetes, miren, que nunca es de bajo riesgo un paciente con diabetes. Es decir, el mejor de los escenarios en esta categorización es que un paciente diabético tipo 1 o una diabetes de reciente diagnóstico en un paciente joven puede ser de riesgo moderado, pero esas son realmente la minoría de los casos. En general, los pacientes diabéticos desde el momento del diagnóstico, aún sin tener daño de órgano blanco, ya consideramos que es un paciente de alto riesgo. Y cuando tienen daño de órgano blanco o varios factores de riesgo adicional, o si es el caso de una diabetes tipo 1 con larga duración, ya consideramos que es un paciente de muy alto riesgo. Entonces, ese es nuestro primer paso, saber ante qué nivel de riesgo está este paciente. Ningún paciente con diabetes es considerado de bajo riesgo cardiovascular. Nuestro segundo paso es saber dónde estamos en términos del LDL, para saber de dónde partimos. Entonces, si tenemos un paciente con un LDL mayor a 190 al momento del diagnóstico, ese paciente también ya es de alto riesgo cardiovascular, y estamos obligados en estos casos a pensar en causas secundarias, en causas familiares de hipercolesterolemia. Y adicional al LDL y a las condiciones pues ya mencionadas de diabetes, factores de riesgo cardiovascular conocidos como hipertensión, daño de órgano blanco, etcétera, hay algunas condiciones que modifican el riesgo. Incluso hay indicaciones de hacer algunas imágenes que pueden modificarnos el riesgo de nuestros pacientes. ¿Cuáles son estas condiciones, Pili, que en cardiología les pueden aumentar el riesgo o la clasificación de riesgo de estos pacientes?
Yo casi que siempre he dicho que casi no hay pacientes con bajo riesgo. O sea, si ustedes se ponen a buscar, sí o sí, en Colombia van a encontrar un paciente que tenga apnea del sueño, un paciente que tenga marginación social, que tenga obesidad, que tenga fibrilación auricular, que tenga enfermedades inflamatorias, pacientes como en el caso de nuestra paciente Selma, que tenga menopausia precoz, que tenga preeclampsia, que tenga un hígado graso. Ustedes van sumando y cuando ustedes se encuentran, si quieren, miren allá arriba, encima del cuadrito rojo, esos pacientes de riesgo bajo o riesgo moderado y están en presencia de cualquiera de esas características biopsicosociales, esos pacientes inmediatamente quedan categorizados en una superior. Y si eventualmente ustedes quisieran llegar a algo objetivo, que ustedes digan, bueno, pero me quiero llenar de razones, la idea es que siempre de manera activa busquemos la enfermedad aterosclerótica subclínica, ¿vale? No vamos a esperar a que el paciente debute con una ACV o con una enfermedad arterial periférica o con un infarto agudo de miocardio para decir, ay, sí necesitaba estatina. No, al contrario, nosotros estamos mirando y buscando cuál es la meta, pero si se puede buscar algo objetivo, pues también lo podemos hacer. 3 son las opciones. 1, el Doppler iliofemoral, que viene siendo la primera estrategia que nosotros tenemos y que es donde primero empieza a quedar o a generarse la placa aterosclerótica. El segundo paso que podríamos hacer es pedir una Doppler carotidio o, si tenemos disponibilidad en el escenario que estamos trabajando, un TAC de coronarias en donde nos muestre el score de calcio, y si este es por encima de 400, pues es un paciente con muy alto riesgo de tener una enfermedad coronaria o enfermedad aterosclerótica carotidia o iliofemoral, y ese paciente inmediatamente me modifica el riesgo, es decir, pasa de ser de bajo a moderado o moderado a alto riesgo. ¿Listo? Eso es súper importante. En el caso de nuestra paciente, pues definitivamente, como ya tenemos un daño de órgano blanco o ya hay una enfermedad aterosclerótica clínicamente definida porque se infartó, no tengo que ponerle un infarto, pudo haber tenido una ACV o pudo haber tenido una manifestación de una isquemia crítica. Cualquiera de esos escenarios, no necesito solamente un infarto para yo saber que la paciente está en muy alto riesgo, pues inmediatamente me la tiene que categorizar en muy alto riesgo, que es nuestra paciente Selma. Vamos entonces ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues definir las metas, porque dependiendo de cada uno de esos grupos, pues vamos a definir cuál es esa meta de colesterol. Si ustedes pueden observar al lado derecho mío, izquierdo de ustedes, están categorizados los pacientes de bajo riesgo que les contó Lucy, que básicamente son esos pacientes con el score de Framingham con muy bajito puntaje, 5% para abajo, y que no tengan modificadores de riesgo, su LDL 116 miligramos por decilitro, ¿vale? Si el riesgo es moderado, pues tiene que ser 100 miligramos por decilitro, que en realidad pues sería ese diabético de muy corta duración y sin factores de riesgo, que como ya les dijo Lucía, es la menor cantidad de pacientes. El siguiente es el rojito, en el cual nosotros tenemos los pacientes de alto riesgo, y por último, quizás los más importantes desde el punto de vista cardiovascular, son los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, que son los que tienen la enfermedad cardiovascular aterosclerótica definida. Pero no quiero que olviden los que están abajo. Miren, el score de Framingham por encima de 10 ya es muy alto riesgo cardiovascular. El paciente que tiene diabetes de larga duración y tiene más factores de riesgo, así no se haya infartado, ya es de muy alto riesgo cardiovascular. El paciente que tiene hipercolesterolemia familiar y además de eso tiene un síndrome coronario o tiene falla cardíaca, ya es de muy alto riesgo cardiovascular. O el paciente, hablando ahorita de nefrología, que tenga una enfermedad renal crónica manifiesta con una tasa de filtración menor de 30, es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Miren que no se infartó, pero tiene el riñón dañado. Miren que no ha tenido infarto, pero tiene falla cardíaca y tiene hipercolesterolemia. Y mire que no se ha infartado, pero tiene diabetes de muy larga duración y está lleno de factores de riesgo, como por ejemplo Selma. Es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Correcto. Con base en eso, bueno, perdónenme, me devuelvo porque es importante. En el tema, digamos, de cardiología, nosotros nos vamos un poquito más estrictos con este tema, porque sí que hay un grupo de riesgo muy extremo. Entonces, esos pacientes que, por ejemplo, y tengo un hospitalizado, tiene ACV, además de eso, tuvo ACV como hace unos 4 años, el paciente tiene enfermedad renal crónica y tiene un stent en una patica porque tiene enfermedad arterial periférica, y además de eso llegó infartado. Es un paciente que, como siempre decimos, es una sola enfermedad. La enfermedad aterosclerótica es una enfermedad, pero cuando se manifiesta de manera polivascular,
pues sí, que es un riesgo extremo, ¿cierto? Entonces, esos pacientes se tienen que ir a menos de 40 miligramos por decilitro del LDL. Otro paciente que es muy importante es ese paciente que tiene diabetes y que además tiene otros factores de riesgo como la lipoproteína A elevada o la PCR aumentada y además de eso, un compromiso renal. Entonces, en términos generales, para esos de riesgo extremo, dos grupos importantes, el polivascular, 1+1+1, o el paciente que repite evento en el tránsito de 2 años, porque eso puede pasar muy frecuentemente, sobre todo si nosotros no somos y no actuamos con urgencia con las metas del LDL o si el paciente tiene mala adherencia a la terapia de estatinas. En el caso de esta paciente, pues la idea es iniciarle la estatina de alta potencia, inmediatamente esa paciente es diagnosticada e inclusive mirar si ya viene con otra para irle titulando esa estatina y rápidamente hacer un colesterol de control. No vamos a esperar a los 3 meses ni a los 6 meses, sino que en los pacientes, sobre todo infartados, tenemos que esperar 4 a 6 semanas únicamente para volver a medir el LDL. En el caso de nuestra paciente estaba en 100 miligramos por decilitro. Lo siguiente, y creo que esto ya se los explicó el doctor Buitrago, lo que vamos a hacer es añadir ezetimibe para lograr un control de 65% del LDL, ya les voy a mostrar. Y en el caso de esta paciente, pues ya no va a ser ese 70 que usábamos hace tanto tiempo, sino y que ahora todavía les puedo decir, encuentro en las historias clínicas donde me dicen, están metas. El 70 dejó de ser meta hace mucho tiempo, hace más o menos unos 3 años, y por supuesto, si no está en metas y sabiendo que tenemos que llegar a 55 miligramos por decilitro, pues es una paciente totalmente candidata para el inicio de los inhibidores de la PCSK9. Esto es básicamente para recordarles cuáles son esos porcentajes de reducción, pero sobre todo para mostrarles cuáles son esos porcentajes de reducción de las estatinas. Cuando ustedes doblan las dosis de las estatinas de 20 a 40, de 40 a 80, lo único que están reduciendo es un 6% adicional de ese colesterol basal y usualmente eso no los va a llevar a metas. Entonces, de entrada, siempre tratar de que el paciente, si lo tolera, esté con estatina de alta potencia. Si no lo logra, le añadimos el 15% que nos da el ezetimibe para un total de 65% de la disminución del LDL. Y si no lo logra, tenemos el 25% adicional que nos da los inhibidores con una reducción total del 85%. Los estudios fueron claros, fueron muy contundentes, 2017 y 2018, 2017 el Fourier con evolucumab comparado con placebo en pacientes que tuvieron un evento cardiovascular. Ese paciente lleva a 30 miligramos por decilitro, hay una disminución dramática de esos resultados con una disminución de los eventos cardiovasculares mayores, MACE de muerte cardiovascular, infarto, angina, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante? Quiero que miren esto. Los pacientes que tienen en esos estudios, los pacientes que eran diabéticos, por supuesto, y no lo hemos dejado de decir, tenían mucho mayor riesgo. Y quiero que miren la tabla de abajo. La gran mayoría tenían disglicemias. Si no eran prediabéticos, eran diabéticos y los únicos que se salvaban era 22%, casi que se comporta igual a la población que yo veo de falla cardíaca. Y como pueden observar ustedes, ese paciente que está en diabético, que es el naranja, se infarta más, le da más ACV, le da más angina y por supuesto pues se va a morir más. ¿Qué se pudo observar? Que en ese grupo diferenciado entre diabéticos y no diabéticos, la reducción con estos inhibidores fue más dramática. Así que sí que se pueden estar beneficiando más de estos medicamentos, tanto para el endpoint primario como para el endpoint secundario. Importante saber también que hubo una reducción dramática comparativamente con los pacientes que no eran diabéticos de ese LDL. Es decir, el diabético, si bien es más enfermo, también nos puede responder más y se puede beneficiar todavía más de esa terapia. Es como el mensaje principal que les quiero dejar de este tema. Y otra cosa que es muy importante que ya les vamos a contar es que este efecto se prolonga con el tiempo y por eso es tan importante que no suspendamos la terapia. Lucy, llegamos a la terapia, a la meta, estamos en 26 de LDL, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es mantener el tratamiento. Un error muy grande es que se llega a las metas de tratamiento y por alguna razón se desmonta lo que ya se ha logrado en cuanto a la terapia. Así que el tratamiento debe continuar de manera indefinida. ¿Y por qué no sé por qué hay tanta resistencia en avanzar hacia la terapia o en dejar la terapia que ya tenemos establecida? Hay fallas para avanzar en
Esto ocurre por la inercia clínica que tenemos, y la inercia no solamente se presenta en diabetes, también se presenta, o en hiperglucemia, también se presenta en lípidos, también se presenta en hipertensión, y se define realmente, si quieres, Pili, la anterior, la inercia clínica es la falla para avanzar en la terapia de pacientes que no están lo suficientemente controlados en relación a una meta. Y a pesar de que esto lo sabemos, esta evidencia que nos muestra Pilar, ahí está, y están las guías, y está la educación que todos hacemos, encontramos que, sigue adelante, Pili, que menos del 20% de los diabéticos, realmente, menos del 10% de los diabéticos tienen de manera correcta una triple intervención. Es decir, si uno suma el porcentaje de pacientes que tienen estatina y lo necesitan, el porcentaje de pacientes en este caso que con riesgo cardiovascular necesitan medicamentos modificadores del riesgo cardiovascular en el contexto de la hiperglucemia, y pacientes con medicamentos antihipertensivos necesitándolo, solamente menos del 10% tienen una triple terapia para esto. Es decir, tenemos un gap gigantesco en adherencia a estas terapias. Y si esta es la adherencia, aquí podemos ver cuánto es la proporción finalmente de control glucémico, de presión arterial y de lípidos, y de los 3 factores de riesgo controlados en la vida real. Y esto, pues, si bien es una corte estadounidense, estoy segura que los datos para Colombia serían muy similares, y es lo que encontramos en múltiples poblaciones. Es decir, una hemoglobina glicosilada hacia el 50% de control de hemoglobina glicosilada. Aquí vemos 130-80 también hacia el 50%. Control de lípidos, lo mismo, hacia el 50% de control. Y cuando vemos los 3 o las 3 métricas, o los 3 pilares, un 20% de pacientes con los 3 indicadores bajo control. Y esto, si bien hay elementos que no son modificables por nosotros, como las barreras del sistema de salud u otros generadores de inercia, sí hay elementos que como prestadores de salud podemos cambiar, y es pues todo lo que hemos mencionado con las terapias que tenemos. Y bueno, definitivamente sí es necesaria continuar la terapia, pero ¿qué nos dice la evidencia, Pili, de cómo es este legado pues a largo plazo cuando no dejamos descubiertos momentos de control? Bueno, ya vamos a terminar, y este es como tal vez uno de los mensajes más importantes que desde cardiología quiero dejarles. Cuando nosotros iniciamos la terapia con el estudio Fourier, nos dijo, listo, sí, disminuía de manera dramática el LDL, y también nos disminuía los MACE, y nos disminuía las revascularizaciones y la angina estable, ¿correcto? Pero la FDA paró el estudio a los 2.2 años. Entonces no supimos qué más pasaba ahí después de eso. ¿Qué pasó? Que ellos continuaron en el Fourier-Olé 2 años, después de los 2 años hasta 8.4 años, y se pudieron dar cuenta de 2 cosas súper bonitas. Que el paciente, miren ustedes allá, está a favor del paciente que viene con evolocumab desde el Fourier y sigue con evolocumab, y a este lado izquierdo está el paciente que venía con placebo e inicia el evolocumab. Si ustedes pueden observar, el paciente que viene con evolocumab y continúa con el evolocumab, ese beneficio sigue persistentemente en el tiempo y es todavía más grande. Y que además de ese paciente que es placebo, miren el que está de este lado, ese paciente también empieza a irse hacia el lado a medida que va empezando a tener años de terapia con el inhibidor. Entonces, eso no va a aplicar solamente para el stroke como tal, el infarto, la muerte cardiovascular, es decir, los MACE, sino también para el desenlace secundario, y para nosotros de manera tan importante, la mortalidad. Van a ver ustedes que cuando ese paciente cumple los 3.3 años de la terapia indefinida, ese paciente se va a morir menos. Cuando un paciente se muere menos, para nosotros es una gran dicha, porque encontrar un paciente o un medicamento que disminuya la mortalidad cardiovascular per se es muy difícil. La gran mayoría están pues controlados, evitamos recurrencias de los eventos, pero evitar la mortalidad es algo muy dramático y para nosotros es supremamente importante. Se disminuyó la mortalidad en un 23% luego de esto, y que además de eso, porque el miedo tal vez era, bueno, tal vez el colesterol muy bajito va a tener efectos secundarios, ACV hemorrágico, o que tenga trastornos neurocognitivos, definitivamente podemos observar que no hay hasta la fecha en ningún estudio o registro efectos
efectos secundarios con un colesterol inclusive de cero. Entonces, no tenemos por qué tener miedo, pero no, sí tenemos que tener miedo, pero quitar la terapia y a que pase lo que le pasó a esta pobre mujer. La cardióloga, porque fue una cardióloga, le quitó el inhibidor. Y a los 6 meses esta paciente vuelve y se siente mal. Ese colesterol que estaba en 26 repunta a 164. Es un caso de la vida real y por eso quiero mostrar a todo el mundo. Porque después de eso, ¿qué le pasó? Se le restenozó el stent y tenía una fracción de 52% de eyección del ventrículo izquierdo. Le cayó a 40. Entonces ahora tenemos una paciente reinfartada, fuera de metas y con falla cardíaca. Seguramente con una mortalidad a corto plazo mucho más alta que si hubiéramos hecho todo como debíamos o inclusive dejar todo como se estaba. Yo siempre he dicho, lo que está bien se queda quieto, entonces la invitación también es a que hagamos eso. Estas metas, pues básicamente es para mostrarles que no solamente es colesterol, es la tensión, es el cese del tabaquismo, el abordaje mental, la dieta mediterránea y el peso. Y ya cuéntanos entonces, Lucy, cuáles son esos mensajes para llevar a casa. Claro que sí. Entonces, en los pacientes con diabetes, las enfermedades cardiovasculares son muy prevalentes, más prevalentes que en la población general. Son la primera causa de mortalidad, más que la hiperglucemia en sí misma. Es clave evitar la inercia terapéutica, es decir, la falla de adicionar terapias cuando se necesita intensificar el tratamiento y evitar descontinuar las terapias cuando llegamos a la meta. Iniciar de forma temprana el tratamiento durante un periodo largo de tiempo puede ofrecer una mayor reducción de riesgo y de muerte cardiovascular. Realmente no nos sirven únicamente pedacitos chiquitos de control, sino es el control en el largo plazo y la reducción conjunta de colesterol LDL, tensión arterial y hemoglobina glicosilada puede disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares hasta en un 75% una vez logremos la triple meta. Esos son los mensajes más importantes, yo creo. Muchas gracias, Pili. Gracias, Lucy.